de acoso escolar, desgraciadamente, a través de sus diversas manifestaciones es una realidad, está presente en el día a día de niños y de jóvenes, pero también es verdad que es un tema que cada vez conocemos mejor, atacamos mejor, y bueno, en este conocimiento podemos hallar claves para prevenirlo y para abordarlo. Vamos a hablar de las víctimas, pero también cómo saber si nuestro hijo es el acosador. Vamos a contar para este asunto con Pilu Hernández, maestra, formadora de formadores y CEO del Pupitre de Pilu. Pilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, hacía tiempo que no te escuchábamos. ¿Todo bien? Todo bien, no nos podemos quejar. Bien, nos alegramos. Bueno, lo primero que queremos es conocer un poquito mejor las distintas formas en que se manifiesta el acoso. ¿Cuándo podemos hablar de bullying? ¿Ya qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ciberbullying? Pues bueno, cuando hablamos de ciberbullying, de bullying, da igual que sea a nivel de redes sociales o a nivel físico, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay un acosador y hay una víctima. Con lo cual, la víctima sufre y el acosador o la acosadora siempre lo hacen por algo. Normalmente, en el 99,9% de las veces, suele ser porque ellos en algún momento lo han vivido desde el otro lado y por eso lo O hacen. sea, que los acosadores en la gran mayoría, me habla de un 90 y tantos % han recibido violencia de algún tipo. Exactamente. Lo que tenemos que ver a nivel de toda la comunidad educativa, trabajar mucho con las familias y sobre todo también ver de dónde viene. Claro. De dónde viene, ¿Cuál es porque el muchas veces, origen? exactamente, porque muchas veces puede venir del propio núcleo familiar y ver si es del propio hogar. Claro. O bueno, Que de a lo mejor otros hay que atender a ese familiares. niño. Es que cuando, corríjame Pilu, que usted es la experta si me equivoco, acosador víctima, ¿no? Al final estamos hablando de menores, de niños, y entiendo que el acosador es también una víctima a la que hay que proteger. Lo primero es la víctima, evidentemente, pero el acosador no deja de ser una víctima, es un niño, una niña, un menor al que hay que proteger, cuidar y ver por qué está actuando así, ¿no? Atenderlos. Exactamente. Sí, siempre cuando hablamos de bullying hablamos de la víctima, pero nos olvidamos de otros dos focos. Uno, lo que estamos hablando del acosador, y otro de los que lo ven y se callan, que Claro, también, eso es. eh, Forman mm, parte del juego, claro. exactamente, forman parte del juego, o bien por miedo, o bien porque también son una forma de acosar. Hablaba antes del trabajo en los centros, desde edades muy tempranas. ¿En qué debe consistir? Estamos hablando me imagino que son diferentes niveles. Está la prevención, está la actuación ante el hecho. ¿Cómo se debe trabajar? Pues mira, todo esto se trabaja desde una manera muy teórica y pienso que está mal enfocado. Lo que debemos de trabajarlo es de la manera práctica, hacer ejercicios, trabajar ejercicios desde las tutorías, no hasta que vaya nadie a darnos charlas sobre bullying, porque yo creo que todos sabemos lo que es, todos lo podemos identificar, desde menores hasta docentes, hasta familiares. Y hacer ejercicios desde el punto de vista de la víctima hasta el punto de vista del acosador, hasta el punto de vista de los que lo ven y se callan. Claro. ¿Cuándo se suele producir? Porque hablamos de edades tempranas, pero ¿es más habitual en la adolescencia los casos de bullying? Sí, es habitual. A ver, no es que cada vez empiece antes. Yo pienso que cada vez lo sabemos antes. Ahora, como todo, estamos muchísimo más informados de todos y bueno, todo se sabe. No es que ahora haya más que antes, sino que ahora, pues eso, se cuenta más y bueno, la información está a la orden del día. Bueno, la cosa es una realidad. Entiendo que es conveniente que los niños lean sobre ello, estén informados. Hablaba del trabajo en tutorías. ¿Puede concretar? No sé si hay lecturas recomendadas que también podamos usar en casa o... Sí. Tenemos unas lecturas, pues dependiendo de la edad. Podemos empezar con cuentos. A mí me gusta mucho trabajar con Rojo, se titula Rojo y se ve mucho, se trabaja muy bien y cuenta muy bien el bullying desde edades Se llama tempranas. Rojo. Sí, Uh-huh. sí, el cuento se llama Rojo. Y luego para adolescentes podríamos trabajar con Invisible. Es un libro que la verdad me gusta mucho cómo trabaja el tema del bullying, además desde todas las perspectivas.
No es fácil para los padres, para las madres, a veces ni siquiera para el propio colegio, percatarse de que uno de nuestros hijos sufre bullying. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo estar atentos? ¿Cuáles son esos síntomas o comportamientos que nos pueden ayudar a detectarlo? Pues mira, tanto por la vertiente del acosador como por la de la víctima, siempre hay un cambio de actitud. O bien porque se encierran en sí mismos, o bien porque se vuelven muchísimo más irascibles. También a nivel de alimentación pueden o comer más o también que se les vaya el apetito. Y luego también en ambas partes suele haber un cambio de amistades. Evidentemente es algo que no se produce de a sopetón, de la noche a la mañana, sí. Pero sí que en eso sí que debemos de tener ojos a visor, sobre todo en el cambio de primaria a secundaria, si hay cambio de centro, de colegio instituto, claro, nuevos amigos, nuevo entorno. Exactamente, que las familias estén ahí muy atentas, sobre todo a quiénes son sus amistades, con quién van, si han cambiado de amistades, como es normal que hayan cambiado porque ahí hay mezcla de muchos centros. Entonces, en ese sentido, que estén muy pendientes de cuáles son las nuevas amistades. También puede suceder, lo decíamos al principio, y resulta también muy doloroso que sean nuestros hijos, nuestro hijo, nuestra hija, el acosador. ¿Hay claves que nos permitan averiguar que nuestros hijos están participando en agresiones de este tipo? Pues, a ver, si están participando y no es de manera directa, es más complicado. Por eso es muy importante la comunicación en las familias y por eso es tan importante también el trabajo de tutoría. Los tutores ahí deben de trabajar y yo creo que es lo más importante, que se trabaje el bullying en todas las tutorías y en todas las edades, porque al fin y al cabo más o menos también se ve el perfil tanto de alumno que puede llegar a ser acosador en un momento dado como el alumno que puede llegar a ser víctima. Entonces, eso sí que lo tenemos que vigilar mucho y dar pautas, como te digo, en las tutorías y trabajar con ejercicios, pero no teóricos, sino que se pongan que trabajen y que tengan los roles. Todas las partes. Decía que un porcentaje alto de los acosadores, de estos menores acosadores, han vivido en situaciones de violencia en sus casas que se pueden expresar de diversas formas, pero hay un porcentaje a lo mejor que los padres pues no ejercen la violencia, que viven en un entorno de relativa normalidad y que se encuentran con esto. ¿Cómo pueden actuar estos padres, estas familias que no se esperan que su hijo o hija actúe así? Pues como te comento, cuando los padres se dan cuenta, lo primero que deben hacer es ir a hablar con el centro y pedir una reunión, pero ya no solo con el tutor, sino con todas las personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y ponerse manos a la obra, porque eso es un trabajo, evidentemente, no solo que se radica desde el hogar, sino también desde el centro. Y trabajar a nivel de aula y ver por qué se ha originado y erradicarlo cuanto antes. Pilu Hernández, maestra formadora de formadores SEO de El Pupitre de Pilu. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.